pues estamos en un muy mal momento. Uno, los aranceles siguen fijos, no han reducido, no se ha dado la tregua famosa que nos ofrecieron. Dos, también la amenaza a las remesas, ahí está, a cobrar el impuesto de las remesas. Tres, nos siguen trasladando costos del fentanilo, migración. Y cuatro, ahora nos están utilizando contra nosotros instrumentos o poderes de guerra. Son los instrumentos excepcionales que tiene Estados Unidos para contender fenómenos como el terrorismo. Y esos instrumentos ya cancelaron en los hechos 3 bancos, son sanciones severas. 3 bancos y los ahorradores alrededor de esos bancos, pues de la noche a la mañana no van a poder hacer sus actividades normales, por lo menos mandar dinero a Estados Unidos. Y del otro lado, pues nos generan esta percepción negativa de ser enemigos. ¿Cómo lee un inversionista que está a punto de invertir en Querétaro, por ejemplo, que está a punto de invertir en Guanajuato, que quiere comprar un desarrollo en Yucatán, ahí en el puerto de Progreso, y dicen al país al que voy a trasladar, al país al que voy a enviar 2, 3, 4, 50 millones de dólares, es considerado enemigo de la primer potencia del mundo? Mientras Trump avienta bombas de 80 metros de profundidad para deshacer el uranio, nos avienta a nosotros bombas de boletines que pues al final crean un entorno de preocupación, de riesgo, un entorno de costos reputacionales que nos va a doler en el día a día, sobre todo en la parte comercial, a ver en qué se termina desdoblando, pero no son buenas noticias. Y concluyo diciendo que me parece todavía más preocupante la infantil respuesta del gobierno. Es que no vinieron a decirme datos importantes. Oye, pues no que tú tienes un diálogo constante con las agencias americanas, no que estás en un diálogo constante con el embajador, no tienes un diálogo constante con el presidente. ¿Por qué nos sorprendemos día a día de más cosas? Ya no son los aranceles, ya no son las redadas contra nuestros paisanos, ahora ya es pues una intervención indirecta en el sistema financiero mexicano, en el sistema de pagos, que puede tener enormes implicaciones, y sobre todo con esta nebulosa que estos 3 bancos se vincularon a las fuentes de financiamiento del cártel Jalisco y a otros cárteles enlistados como terroristas, pero sin decir claramente quién, cómo, cuándo, en qué periodo de tiempo, por qué. Bueno, y una casa de bolsa de Vector, que esa para mí políticamente tiene más relevancia. Por ser de quien es. Por ser de quien Por es. ser de quien es. Pues, ellos levantan dinero en función de ser quien es. Los fondos de inversión que tienen nombre y apellido, intuitu personae, es la persona a la cual le confías el dinero, y esa persona resulta pues, que tiene algunos, por lo menos, descuidos, falta de controles internos, programas de debido cumplimiento, que ha hecho que ese dinero o que alguien haya hecho operaciones con ese instrumento, con organizaciones de esas características, que no son cosa menor, ¿no? Sí, sobre todo creo que a esto hay que añadirle, a este entorno totalmente desfavorable, la incertidumbre de carácter jurídico que se deriva con el nuevo poder judicial que vamos a tener en el país. Entonces, no son buenas noticias para la inversión extranjera, que además ha ido disminuyendo, no son buenas noticias para la economía del país, no son buenas noticias para el sistema financiero, que como te lo decía hace un momento Salvador, pues requiere de confianza como un elemento vital para que la gente invierta, y la falta de confianza pues evidentemente se va a traducir en salida de recursos y la puesta de estos recursos en lugares más seguros que México. Entonces todo esto genera una incertidumbre, y yo siento ante un pasmo completamente del gobierno con relación a todos estos acontecimientos. Es decir, no hay una actividad, proactiva, no hay una situación proactiva en la que el gobierno esté tomando el toro por los cuernos. Estamos hablando de los aranceles, estamos hablando de migración, estamos hablando del tráfico de drogas, particularmente el tema del fentanilo, que como vimos en la comparecencia que tuvo la fiscal Pam Bondi en Estados Unidos,
pues ante pregunta expresa de si México estaba cooperando o no con esta lucha contra el narcotráfico y particularmente por perseguir el fentanilo, contestó que eso lo respondería en una sesión privada con el senador que preside, por cierto, Graham, el comité encargado de esto, y parece que es alguien bastante duro. Y porque hay un total hermetismo, y de hecho cuando Hacienda pregunta y señala en su comunicado que no se le informó por parte de las autoridades norteamericanas, pues uno lo que piensa es que más bien hay desconfianza, que falta de información, es decir, que a lo mejor toda esta investigación está siendo realizada con un hermetismo total frente a México. Es decir, sí hay estas reuniones, sí hay esta relación bilateral, pero hay mucha información que probablemente Estados Unidos no está compartiendo por la desconfianza, porque no se nos puede olvidar que ha hablado de una alianza intolerable con el crimen organizado. Entonces, yo creo que todo esto es un contexto muy desfavorable. Y la manera de responder frente a esta situación, particularmente el crimen organizado, pues es endureciendo la política y el Estado mexicano, convirtiéndolo en un Estado policíaco, militar, escupiendo para el cielo, porque quienes justamente se opusieron a reformas de este tipo en sexenios pasados fueron los que hoy nos gobiernan. Y el que ya nos puedan espiar directamente el ejército, que esto ya esté en la ley, digamos que probablemente inteligencia militar siempre ha habido y existía, pero que ya abiertamente tengan acceso a toda nuestra información, que se requiera una CURP hasta cuando vas a comprar una computadora y te tengan que registrar y que sigan todas tus compras, tus movimientos en tiempo real, que puedan acceder a toda tu información sin que haya la mediación de un juez. Yo creo que es bastante grave, y el hecho de que ya la Guardia Nacional se elimine la frase civil y quede como una guardia militar dependiendo exclusivamente de la Sedena. Creo que frente a, o sea, este deseo de combatir el crimen organizado que todos tenemos y queremos que haga nuestro gobierno, la respuesta es una respuesta de mayor militarización, mayor cerrazón y más espionaje. Ojalá fuera contra los grupos del crimen organizado. El problema es que ahí en ese paquete entramos todos y todas, los mexicanos y las mexicanas, a estar sujetos a esta arbitrariedad posible por parte del gobierno. Entonces creo que no estamos encontrando las respuestas, porque por ejemplo lo de la telefonía, que ya la Corte había declarado que era inconstitucional, pero pues que como saben que van a tener una Corte a modo, se avientan esta reforma. El tener acceso a todos los datos de la telefonía, pues ¿tú crees que el crimen organizado registra sus teléfonos, va y dice el Chapo Guzmán compró un teléfono cuando el Chapo estaba libre? Pues no, evidentemente. Entonces, ¿cuáles van a ser los celulares que van a tener registrados los formales? La gente común y corriente. Las extorsiones, está documentado, se realizan fundamentalmente desde las cárceles mexicanas. Entonces, obviamente que no resuelve el problema de fondo. Dijeras, ok, la gente ante el miedo que vivimos, ante esta inseguridad que sentimos, se van a estas soluciones de que sí, más mano dura y hay que perseguir al crimen organizado, de acuerdo. Pero el problema es que no está dirigido exactamente a este crimen organizado, y en un contexto en el que tienen un poder judicial a modo, donde han desaparecido organismos autónomos, porque aquí la protección de tus datos personales que tenía el INAI quedó en el limbo. Ya no existe, entonces ya no están nuestros datos personales protegidos. Ya estas bases de datos que supuestamente va a concentrar el gobierno van a estar sujetas al hackeo y a que cualquiera dentro del gobierno o fuera utilice toda esta información para sus fines criminales. Es el gran hermano y es el régimen de intervención, el régimen de supervisión, el régimen de espionaje, con el ánimo de extorsionar a las personas, extorsionarlas políticamente, que no hagan o dejen de hacer ciertas cosas, y luego la extorsión criminal, porque desafortunadamente, además de los riesgos que apuntaba Rosario, está el riesgo de que el crimen organizado se ha penetrado a las estructuras de gobierno
el crimen organizado opera desde las oficinas del gobierno. Tiene aliados, tiene agentes que están en el acceso a la computadora. Entonces, esta nueva política de que nuestra información, nuestro teléfono celular completo, que de alguna manera no solamente es el aparato físico o el instrumento que se conecta con una antena o que se conecta con una señal de telefonía o de internet, sino todo lo que almacena el teléfono, la famosa nube de lo que alimenta el teléfono, recibe. Cada vez que nosotros le ponemos un clic a algo que nos gusta o le ponemos una manita a algo que nos disgusta, pasan muchas cosas, hay algoritmos que están procesando esa información y que definen un perfil digital de nosotros. Una persona digital está siendo reconstruida a partir de nuestros hábitos de consumo. Entonces, evidentemente es información muy valiosa. Y es información comercialmente muy valiosa. Pregúntenle a Google, por ejemplo, si eso no tiene valor. Las bases de datos. Políticamente es una información pues inconmensurable. Imagínate saber qué tipo de candidatos te gustan, si te gusta las agendas animalistas, si eres feminista, si eres de derecha, si eres de izquierda, si compras instrumentos para hacer asador, si ves el fútbol americano. Eso también puede... Si eres abuela, porque a mí me llega mucho de bebés últimamente. Si eres abuelo, abuela, si eres joven, si consumes, si lees, si las películas te gustan las de romance cómico o te gustan las de la guerra. Todas esas cosas están en una nube y es información. Es información que, insisto, tiene una aplicación obvia en la parte comercial, pero también la puede tener en la parte política. Hemos estado viendo recientemente elecciones que se definen por la manipulación de las emociones y tiene que ver con eso de detectar, tentar a través de esos algoritmos que la gente está buscando, está haciendo, está pensando. Entonces, a este gobierno le entiende, este gobierno que no tiene contenciones porque tiene una mayoría sobrerepresentada, que puede hacer cualquier cosa, que no se le puede oponer nada, porque no se le puede oponer nada, ni la razón. Decide dar un paso adicional en el plan de la concentración de poder. Y ayer escuchamos a un señor Pepe Merino, José Merino, un señor presentando y diciendo con toda claridad que esto lo necesitamos por razones de seguridad, por una razón de Estado, que es una razón política, que no es otra de concentrar y mantener el dominio político de unas personas sobre otras. Necesitan esa información no para hacernos más felices. Necesitan esa información no para que tengamos mayores accesos a educación, cultura, a acelerar la velocidad de nuestra señal. Mayor control. Quieren mayor control. Nos están diciendo que parte del problema de la seguridad es que no saben dónde estamos y qué hablamos. Dice Rosario, y lo dice muy bien, los criminales no van y le ponen su credencial de lector y sacan con Telcel o con Movistar. No, señor José Merino, el mundo funciona de manera distinta. Van al Oxxo, compran los que se llaman unas galletitas, esas tienen un saldo precargado, no se deja registro. Si tienen que dejar registro, falsifican una identificación, se van con cientos de celulares, utilizan esos celulares para poder... Si ustedes tienen información del funcionamiento de cárteles, pues usted ya le puede ir a pedir a un juez que hagan geolocalizaciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas. Se pueden hacer esas localizaciones sin pedirle, por razones de urgencia, la geolocalización a un juez. Pueden intervenir telecomunicaciones yendo a un juez. Ya también se quedaron a esos jueces. Entonces, pero ya no es ni a través de un juez. Ahora, lo que quieren es... Directamente. Ya no va a ser por orden judicial. Y ya se nos olvidó que ahí andaba flotando otra propuesta de fortalecimiento a las capacidades de investigación en materia de inteligencia económica, de inteligencia patrimonial. Decía una redacción que podía la unidad de inteligencia financiera tener acceso en tiempo real a tus cuentas bancarias.
Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera recibe de los sujetos obligados, bancos, notarías, joyerías, casas de arte, recibe una alerta, que es un formato en el que dice, el señor Roberto Gil compró un anillo que le costó tanto dinero, si supera el límite lo ponen como tal y si no, solamente cero. Muy bien, entonces esos reportes llegan a una base de datos y entonces te van vinculando comportamientos, actividades vulnerables y personas. Ahora lo que le planteaban es que la UIF, sin control judicial, Sí, que es lo más grave. sin autorización del titular, sin autorización del regulador de la bancaria, podía meterse a ver, vamos a ver la cuenta 9533 de la institución financiera tal. ¿Qué compró hoy Adela? Y ver en tiempo real tu tarjeta de crédito. No solamente es ver qué te ingresa o qué gastas, es ver dónde estás. Claro. Saber dónde estás. Saber tus pasos. Y como bien apuntaba Rosario, en un entorno en el que los datos personales están más vulnerables que nunca, Así porque es. desaparecieron a la institución y entregaron esa función tan relevante a unos órganos internos de control designados por ellos Del mismos. gobierno. Designados por ellos mismos. Entonces, ese es donde estamos ahora. Si hay un plan autócrata, un plan de concentración autócrata de poder, autocrático de poder, ya se están viendo cuáles son las líneas. Una, controla la institucionalidad electoral, cómo votamos, cómo se cuentan los votos, quién los cuenta y cómo se resuelven la competencia electoral. Dos, controla el Poder Judicial, que al final de cuentas es el último contrapeso, la última trinchera de defensa de tus libertades, de tu patrimonio, la solución de las controversias. Luego, controla la información que generamos, dónde están los ciudadanos. Luego, fusiona el poder militar con el poder civil, de tal manera que el poder civil sea tan grande como tu capacidad letal de última instancia, que es el poder militar. Y 5, genera un entorno de miedo, genera un entorno. Así es. Estas 5 cosas son el plan Claudia Sheinbaum, el plan que todas las mañaneras se repite, porque en todas las mañaneras la señora lamentablemente anda amenazando a medio mundo y amenazó a los consejeros electorales que si dejan de andar revisando perfiles y expedientes de los jueces, pues los va a quitar. Así lo dijo, voy a hacer una reforma electoral. Se habían extralimitado. Reforma electoral. Dijo que los iba a quitar. Que no le gustó. No gustó. Se habían y que ya no saben qué están haciendo, no se entiende qué están haciendo. Debieron ya validar y que el tribunal resuelva. Que la jefa de Estado y jefe de gobierno, que es la condición dual del presidente de la República, mande ese mensaje. En el contexto de lo anterior, pues te hace pensar que este país está, por lo menos, en una clarísima deriva autoritaria. Sin mencionar los pactos con quienes... El crimen organizado. Que no Y los de tocan hecho, ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Yo añadiría un elemento que es esta censura que ya se está dando como un modus operandi, así directo, que estamos viendo últimamente con relación a ciertos articulistas, ciertos medios de comunicación, intentona vía ley de telecomunicaciones de control sobre las plataformas digitales. Entonces, porque es un espacio donde hay bastante libertad todavía, ¿no? Frente a un dominio ya sobre los medios de comunicación tradicionales, las plataformas digitales se han convertido en el espacio, pues, de crítica, de cuestionamiento, de opinión, y entonces es un elemento más que se está dando con estos experimentos ahorita a nivel de los estados, pero que la propia presidenta de la República no fue capaz de decir que eso no podía suceder. Ella dice, aquí no somos un gobierno el que más respeta la libertad de expresión, pero en los hechos esto no es así. Y se genera este miedo también para que te digas, híjole, ya no voy a escribir sobre esto, no sea que ahora con todo este entorno vengan contra mí. Y no solamente sea una multa que ni siquiera pueda yo personalmente pagar, sino además
una sanción que tenga que ver con mi trabajo, mi empleo y además hasta la cárcel. Entonces, todo esto sí genera una situación de autoritarismo que no habíamos visto ni siquiera cuando luchábamos contra el régimen de partido de Estado, alias PRI, llevado a este extremo en los últimos, digamos, antes de la transición, en el último periodo priista antes de la transición. Y ahora, quienes objetaron todas estas situaciones, yo me acuerdo en la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, en el sexenio de Peña Nieto, bueno, los más opositores eran precisamente los de Morena. Entonces, pues todo esto evidentemente que habla de una incongruencia total con relación a las posturas que mantuvieron en el pasado y con sus promesas, porque nos dijeron que no iban a militarizar. Es más, López Obrador explícitamente dijo que iba a meter al ejército a los cuarteles, que esa era una de las grandes promesas de su campaña. Y no la cumplió, al contrario, le dio al ejército ya las funciones de constructor, le amplió. Ahora más, ahora ya hasta van a poder competir en cargos de elección popular sin tener que pedir una licencia definitiva. Es decir, militares en activo van a poder ser no solo diputados, senadores, gobernadores, incluso hasta presidente de la República. Estamos regresando, es decir, es una regresión autoritaria. Ya no estamos hablando del PRI de los 60, ya estamos hablando de no sé cuándo fue la reforma, creo que con Carranza, ¿no? O posterior, que se impidió ya que pudieran postularse a cargos sin pedir una licencia definitiva al ejército. ¿Mandé? Con Cárdenas. Cárdenas. No, bueno, Cárdenas, que ya fue el último militar y él ya siguió toda la vía civil, pero yo creo que es bastante preocupante. Lo que pasa es que esto es muy difícil que la gente lo entienda frente al miedo que siente de salir a la calle, de que le vayan a secuestrar a una hija, a un hijo, de que vayan a matar a un familiar. Frente a ese miedo hay un caldo de cultivo precisamente para estas medidas autoritarias. Esto es lo delicado del asunto, esto es lo grave, porque es difícil de alguna manera que la gente entienda que esto puede en un momento determinado restringir sus libertades. Y estamos viendo cómo modelos tipo Bukele en El Salvador pues, tienen un éxito entre la gente brutal, precisamente porque van a un punto central que es el miedo que tiene la gente frente a este desbordamiento de la delincuencia. O frente a los migrantes, frente a cualquier circunstancia pandemia, que les genera una incertidumbre, ¿no? Entonces esta mano dura es bien recibida porque, por fin, nada más que hasta el momento en que te toca, hasta que te congelen tus cuentas sin que pregunten a un juez, hasta que te estén persiguiendo todos tus datos y toda tu vida sea exactamente el Big Brother llevado a su máxima expresión, a que te acusen de algo sin que haya pruebas y estés ante un juez a modo y porque lo eligieron de una manera absolutamente irregular. Es decir, se han ido cerrando estos espacios y creo que vivimos un momento delicado, porque los problemas ahí están. Ahí está el problema de que vas al mercado y todo te cuesta más caro. Ahí está el problema de que la inseguridad, a pesar de todo, prevalece. Acaba de haber una masacre brutal en Guanajuato y lo que nos dice la presidenta fue un enfrentamiento. Pues no criticaron a Calderón terriblemente cuando dijo lo de Salvácar, que después tuvo que irse a disculpar ahí, que fue hasta Margarita con él. Por cierto, un abrazo a Margarita frente a la grosería absoluta de un diputado de calificarla por su relación personal, que es totalmente de su vida privada y no por la trayectoria que ella tiene como mujer política en este país. Esa sí es violencia política de género, esa sí es. Y además dada por un diputado hacia una colega que es su par. Pero independientemente de eso, pues Calderón fue y se disculpó y dijo que había cometido el error cuando dijo que eran daños colaterales, confrontaciones entre grupos, que en qué andaban metidos los chavos. Pues ahora se dice, no fue una confrontación. ¿Cómo? O sea, que dejen 10, 12 muertos ahí tirados, ¿no? Entre ellos probablemente un niño, etcétera. ¿Te parece que merece nada más decir que es una confrontación? Que se maten entre ellos. Pues ¿en qué país estamos?
Entonces, todo esto lleva justo a que la gente diga, sí, mano dura, queremos mano dura, que acaben ya con estos criminales. El problema es que en ese paquete vamos todos. Yo ahí creo, hay otra parte del análisis que no podemos soslayar, y lo mencionabas a propósito de Margarita Zavala. Cómo ciertos instrumentos que tenían una función en este contexto de igualdad sustantiva, hoy se utiliza como arma arrojadiza para silenciar a la crítica al poder. Desde el caso más absurdo, y lo digo con muchísimo responsabilidad frente a dos mujeres, mujeres políticas y mujeres profesionales que son sensibles a estos contextos. El caso, un extremo del absurdo, una gobernante que se siente agraviada por las críticas que dirige un medio de comunicación y que convierte esas críticas en una persecución penal. Es caso Campeche. Sí. Y del otro lado, porque está en el otro extremo del absurdo, un señor que se siente agraviado porque un joven activista hace cuestionamientos sobre acusaciones de acoso en el contexto de la competencia para la elección de jueces, y un señor presenta una acción en contra de este joven activista por violencia política de género. Sí, sí, es terrible. Entonces y trato de poner esos dos extremos para ver lo absurdo, como una figura que tenía la intención De igualdad sustantiva, de no violencia, que el fin jurídicamente tutelado era la igualdad sustantiva y permitía la intervención para que expresiones que especialmente provoquen una denigración, que le degrades en la condición de dignidad de una mujer por afirmaciones, que eso se haya convertido hoy en un bozal de la crítica, en un bozal, en una arma arrojadiza de la política, me parece ya también preocupante. Pero venimos de un proceso yo digo que la censura ha tenido 3 evoluciones. Yo digo que la primera parte del gobierno de López Obrador, ¿cuál era la censura? La mañanera. La mañanera era una censura en la cual te amanecías con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera revelando datos de tu patrimonio. ¿Y por qué hablan estos periodistas, estos políticos, si aquí tienen que explicar todo esto? Primera forma de censura, que es un silenciamiento a través de amedrentar. Es un amago. Es un amago, de decir, mira, se lo hicieron a Loret, se lo hicieron a Ciro, se lo hicieron a varios adversarios políticos, incluyéndome. Ese fue una primera forma de silenciamiento, de censura. Porque la censura no es que bajen un material. Te autocensuras también, pues por el miedo. ¿Cuánta gente que había estado participando se cayó? Dijo, ya mejor hay que llevar la fiesta en paz. El costo reputacional de estar en la mañanera es mucho mayor que cualquier alegría que puedas tener de estar en la crítica o de hacer tu trabajo. En fin. De la profesión. De la profesión. Luego vino un segundo momento de silenciamiento. Y ese tiene que ver con la captura de los medios de comunicación, porque desmantelaron el sistema de concesiones, regresamos a los viejos tiempos en los cuales las concesiones las tienen que arreglar en gobernación. Cuántos periodistas también tuvieron que buscar otros medios alternos en plataformas porque no había posibilidades de inversión pública en los medios públicos. Medios públicos me refiero a medios que hacen opinión pública. Y estamos viendo la tercera. La tercera ya es el instrumento del derecho penal. Así es, contra derecho particulares penal. y periodistas. Es decir, te meto a la cárcel. Sí. Te meto a la cárcel por hablar. Hace muchos años discutíamos que la calumnia pues, no debía ser delito, que en todo caso tenías que dilucidar esas controversias desde el punto de vista civil, de la reparación del daño, acreditando un daño objetivo, pero también una malicia efectiva, la intención de dañar y una serie de elementos estrictos para que precisamente la libertad de expresión pueda concurrir a la formación de una opinión
a través del el libre flujo de las ideas. Y ahora, perdón, una gobernante en un entorno como las novelas de García Márquez, ¿no? Está ya en un Macondo tropical, dice, pues, censúrese, métase a la cárcel al dueño del medio y que es el periodista, que además es un medio que fundó su papá, por cierto. Eso me parece especialmente grave, el derecho penal. Y luego a eso le agregamos el caso Puebla, que es algo igual, ciberacoso. Es decir, que me estén criticando en las redes. La forma en la que está construida la conducta típica, como dicen los abogados, es verdaderamente escandalosa. Tú cometes el delito de ciberacoso, perdón, si cuestionas, criticas, si estás moliendo por redes sociales, no es que lo estés acusando, lo estés denunciando en nada. No, simplemente porque tus redes sociales estás teniendo una actitud atípica o especialmente enfocada en ese sujeto. Y eso le agregamos adicionalmente, perdón, que es el contexto. Unos jueces de consigna, ministerios públicos capturados, que no son autónomos. Yo creo, Adela, Rosario, que yo me equivoqué. En cierta ingenuidad pensé que México podía aspirar a tener fiscales independientes. Yo le tomo la palabra a la presidenta, hay que quitar esa figura. No es para México. Como en algún momento se decía de muchas cosas... Que no estábamos preparados. Que no estamos preparados, efectivamente. Sí, de esos de los que te decían, no estamos preparados para ciertas evoluciones institucionales. Es al contrario, la evolución institucional corrige los comportamientos. No. Nosotros tenemos una condición atípica. Sí, es cierto, hay instituciones que no son para nosotros. Y esa es una. La Fiscalía Autónoma. Esa es una. Bueno, lo que pasa es que si no cambias a los ministerios públicos, si los ministerios públicos no están sujetos a ninguna rendición de cuentas, si pueden acusarte con el dedo flamígero sin presentar pruebas, si pueden además fabricar pruebas para acusar y ser instrumentos de persecución política, pues puedes tener, entre comillas, una fiscalía autónoma, pero en los hechos no lo es. Y yo creo que es el gran déficit de su propuesta de reforma judicial, que para nada esta elección garantiza un poder judicial realmente con calidad y con eficacia, pero si no tocas a los ministerios públicos, pues el punto central, la primera contacto con la justicia por parte de la gente es con un ministerio público, que a las mujeres les dice, ay no señora, pues cómo no la iban a perseguir, a violar y a acosar si usted iba con minifaldas y anda a las 12 de la noche sola sin su marido, etcétera. Es decir, por poner un ejemplo elemental de cómo las mujeres se enfrentan a los ministerios públicos, ya no vayamos a casos más complicados. Entonces, creo que en realidad todas estas reformas no están concebidas para mejorar, sino para controlar en efecto a la sociedad, a cualquier síntoma de descontento frente a lo que está sucediendo. Y tan es así que saben que no están dando los resultados que nos quieren presumir, que hoy ya se aprueba en el Senado lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es la desaparición del Coneval. Eso no, lo del Coneval. El lunes, o sea, sí, pero ya hoy se concreta en el Senado. ¿Por qué quieren desaparecer el Coneval? Porque su gran presunción es sus programas sociales, que dan el dinero, que le entregan a la gente. El problema es que aumentó la pobreza extrema y el problema es, como lo dijeron en la Cámara de Diputados, que el Coneval se atrevió a decir que había aumentado de 20 a 50 millones los mexicanos con carencia en salud, sin acceso a la seguridad social, cuando desaparecieron el Seguro Popular, crearon el INSABI, que tampoco funcionó, y por cierto, a su titular lo acaban de nombrar embajador en la UNESCO, es decir, premian la ineficacia, premian la ineficiencia, como es este caso. Y pues, ¿cuál fue el resultado? Más mexicanos sin servicios de salud, un crecimiento de todos estos consultorios privados que le dan servicio a la gente ante la imposibilidad del sector salud público de dar respuestas.
y frente al constante reclamo de médicos de que no tienen insumos, de enfermeras de que no tienen insumos, de la gente de que no tenemos medicamentos, todo esto pues lo quieren simplemente tapar con la desaparición del órgano que medía todo esto, porque ¿cuál era la ventaja de México en medición de la pobreza? Y lo puede ser Roberto, porque le tocó a él siendo gobierno, lo puedo decir yo porque a mí fui la secretaria del ramo, que te medía Coneval a partir de 8 indicadores, no solamente el ingreso. Y el tema del ingreso, la canasta alimentaria, era mucho más que el dato del Banco Mundial. El Banco Mundial son $2 y algo. Acá nos íbamos, yo siempre decía, bueno, pues es que, claro, tenemos 50 millones de pobres porque tenemos un rango altísimo de medición de la pobreza, pero es el que le aplicaron a los gobiernos del PAN, el que le aplicaron al gobierno del PRI y el que aplicaron a los gobiernos de Morena. Es la misma medición que hace comparables los datos. Sí. Esa medición no les gusta, porque no solamente habla de ingreso, habla de acceso a la salud, la educación, 2 indicadores que se han deteriorado desde el 2018. No les gusta porque habla de la vivienda, de la calidad de la vivienda, de la cohesión social, de la seguridad social, de la alimentación. Y no les gusta porque te habla de pobreza extrema y pobreza, y que creció la pobreza extrema a pesar de los programas sociales. ¿Qué pasó con muchos de estos programas? Que fueron regresivos, es decir, que en lugar de beneficiar a los más pobres, beneficiaron sobre todo a los deciles más altos, a los que tienen más ingresos de la población, cuando se hacen universales, porque no hay una focalización. Entonces, todo esto hoy lo quieren tapar, lo quieren eliminar, esta medición, pasándole al INEGI dizque las funciones bajo el argumento de la austeridad, que ya la conocemos, ¿no? No, y además porque el INEGI te censa, te produce datos, pero hace estadísticas. Exactamente, no Coneval evaluaba políticas públicas a partir de analizar esos datos y de ver los resultados. Entonces, todo esto son funciones completamente diferentes. Y ellos en el 2014, me acuerdo muy bien porque yo era la secretaria, propusieron, junto con el PAN, en aquel momento el PRD, que el Coneval se convirtiera en autónomo. Y votaron, 14. Los hoy senadores que están de Morena, votaron por la autonomía de Coneval. Y se aprobó. Y hoy van en un sentido totalmente contrario, hablando de la congruencia, una vez más, incongruentes. Con aquello que votaron en el 2014, ahora, en lugar de darle mayor autonomía, mayor presupuesto, queremos más mediciones, en lugar de cada 2 años mídanla cada uno, etcétera, ¿no? Es eliminar el Coneval. Entonces, todo esto es para que todo esto que genera que solo haya propaganda, que lo que se difunda sea la propaganda del gobierno, lo que nos dicen y sus datos, y no haya ni crítica, ni cuestionamiento, ni diagnósticos que rebatan esos datos y esa supuesta realidad. Sí, y es justo el objetivo, porque ¿cuál es el buque insignia del obradorato, para decirlo pronto, de Morena? La reducción de la pobreza. Claro. Y la reducción de la pobreza medida en términos no de aumento de ingreso. O solamente aumento de ingresos, sino si superaste alguna etapa de vulnerabilidad, de marginación, de exclusión. El Coneval efectivamente no nos daba únicamente el dato de la pobreza en cualquiera de sus modalidades, extrema, patrimonial, alimentaria, laboral, sino que nos daba unos datos sobre la efectividad de ciertas políticas públicas. Por ejemplo, ¿es efectiva la política de apoyo a las madres solteras a través de estancias infantiles? Y bueno, ese programa se evaluaba. Siempre lo calificaron con 10. Lo calificaron bien, entonces ese programa tenía sentido mantenerlo. En una lógica incluso transeccional, porque este país se ha gobernado siempre desde la lógica sexenal, pero esta evaluación de política pública trataba de construir racionales, de hay cosas que tenemos que mantener al paso de los años y fortalecer. Los programas, las evaluaciones de los programas sociales se inscribían en el ciclo de presupuestación, de planeación, presupuestación, adjudicación de presupuesto en la Cámara de Diputados, fiscalización, control parlamentario. Estos buenos programas los mantienes fondeados, estos malos programas los sacas.
y aquellos que tienes que fortalecer en términos de audiencia objetivo, sus destinatarios, reglas de operación, medios fines, en Así fin. es. Era un sistema de racionalidades, ¿no? Como hacemos que el objetivo de reducir la pobreza se cumpla. ¿Qué pasó? Y aquí repetimos mucho que la izquierda tenía esas banderas y la izquierda propuso esa. La autonomía del Coneval fue una propuesta de la izquierda en la reforma política de 2014 que nosotros condicionamos por la reforma energética, como la Fiscalía Autónoma. Mea culpa. Mea culpa. Bueno, entonces son posiciones. Resulta que cuando políticamente se hace posible el gobierno de esa izquierda, se desdicen de esas posiciones por una simple y sencilla razón. Es que no puede convivir la concentración de poder en una persona, en un iluminado, con todas esas racionalidades. Claro. Se vuelve absolutamente... Con información, transparencia, pero ¿cómo con va, los otros ¿cómo va a haber? datos? ¿Cómo va a haber? Y nos engañó y a la gente nos engañó. No, el argumento para desmantelar la transparencia no es ahorro. Ese es el pretexto. Exacto, y como lo de las estancias infantiles, el combate a la corrupción, como sea. El argumento para desmantelar el INAI es que solo en la opacidad se concentra poder. Así Sí, es, claro. así es. En la transparencia el poder no se puede acrecentar porque es poder vigilado. Un poder presidencial con evaluación de política social, que reparte lana, con evaluación de política social, simplemente no puede provocar la esclavitud de la pensión, que es el objetivo de las pensiones. Y de estas transferencias monetarias universales. Es que se vuelve... Entonces, es evidente, lo que han estado haciendo es absolutamente contradictorio con el apetito, la búsqueda de la concentración de poder, con un INE que cuente los votos. Sí, claro. Es contradictorio un poder judicial independiente con la restauración del presidencialismo autoritario. No se puede tener presidencialismo autoritario extremo si hay pluralismo en el Congreso. No, pues no. Y ahora van sobre eso, ¿no? Con la reforma electoral. Entonces, perdón, están siguiendo el plan. Es el plan del autócrata. Y quienes dijeron o siguen diciendo que la presidenta no es Andrés Manuel López Obrador, que se va a moderar, que es científica, ya por favor cáiganse de la cama. ¿Te pasó a ti? A mí me pasó, Sí, yo me caí de la cama. ¿Ya te caíste? Ya me caí de la cama, me caí de ladito. Bueno, no tardan más que otros. Oye, no, es que es evidente que ella está en el plan. No, es su plan Sí, C. está. Es el plan, es el plan, no es el plan de Claudia, no, es el plan de Claudia. Ella es la que gobierna y ella tiene que rendir las cuentas, ya nada de que hay alguien que la maneja, no, ella es la que está al frente. Y el plan de Claudia va a tener un corolario muy pronto, que es el nacionalismo patriotero frente a lo que Estados Unidos está haciendo. Y que le da muchos réditos, ¿no? Porque somos un país anti-imperialista, anti-gringo, anti-todo, pues. Otra vez vamos a sacar las banderitas y tal, y creo que ahí es donde va a tener ella uno. Ahora, de ese plan, que es un plan de deriva institucional, debilitamiento, desmantelación institucional, de que no existan estas racionalidades, en fin, concentración vil de poder, me refiero al poder, la fuerza que se impone. No le podemos quitar un pedazo a dos componentes de ese plan. Y es terrible decirlo. Uno es el pacto territorial con el crimen organizado y el pacto territorial con las Fuerzas Armadas. Parecen contradictorios, pero no lo son. Así es. Es un pacto en el cual son un pacto de asentamiento territorial del monopolio de la violencia, donde te alcanza con los criminales y donde lo tienes que imponer con los militares. Es la construcción de una hegemonía política que surge de esos pactos territoriales. En Sinaloa, pues con los señores, y del otro lado con los otros señores, así está. Entonces, ese país que nosotros nos estamos cansando de describir, ese es el país de un curso de acción
muy claro que no puede engañar a nadie. Ya no puede engañar a nadie. Ya está todos los días a la vista. Militarización, poder judicial cooptado, sin elecciones. ¿Qué más queremos ver como sociedad? ¿Qué más nos falta ver como sociedad? Lo único que nos falta ver como sociedad es las redadas contra opositores, la cárcel contra opositores, la cancelación de los partidos políticos. Ya nos falta ver solo las últimas, las cosas ya muy viles de un régimen autócrata. Esta aspiración que tienen algunos Pero movimientos. ellos no hacen eso. Ellos no hacen eso. Ellos no hacen eso. No, porque es no el pueblo. son lo mismo, ¿no? Ellos no hacen los acordeones, fue el pueblo. Sí, no, primero dijeron que había sido el pueblo creativo, después ya pasaron a decir que no existían los acordeones, que es un invento, cuando todo mundo vimos los acordeones. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ya se presentaron? O sea, ya están, ahí hay algunas impugnaciones con los acordeones. Está atorado el INE que no puede terminar de... Lo de magistrados y jueces, hoy lo va a discutir, ¿no? Si no tienen 8 y los pasan, no sé si tienen 8 y reprueban. Y yo creo que, a ver, pase lo que pase con eso, descalifiquen el número que descalifiquen, esta primera generación de jueces electos va a vivir en la deslegitimación política. Absoluta. Ética y política. El problema son las consecuencias, ¿no? Y aquí hablabas de qué nos falta como sociedad para que la sociedad entienda. Híjole, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es ver a la gente nadando en la espuma de las aguas negras en Naucalpan. Sí. Es decir, esa imagen te habla de dónde estamos como sociedad. De la precariedad. Y de la carencia, ¿no? Sí. Porque ¿qué tan carentes debemos estar para sentir que esa es nuestra única diversión posible? No me imagino las consecuencias de lo que haya significado para la piel, etcétera, esas personas, pero es una imagen tan desgarradora de qué necesitamos. Híjole, es que uno piensa, ya tocamos fondo, ya la sociedad va a despertar, ya vamos a poner el dedo sobre el renglón y decir, oigan, queremos resultados. ¿A mí de qué me sirve un discurso patriotero? Cuando el discurso patriotero es salir a defender a unos bancos, salir a decir no tenemos, ni defendemos, ni decimos, ¿por qué la presidenta tiene que aclarar esas cosas? ¿Qué no le informaron previamente las autoridades norteamericanas que iban sobre los bancos mexicanos? Es decir, finalmente envolverte en la bandera, ¿de qué le sirve a los migrantes? ¿De qué le sirve a la gente que padece, el que paga más por los productos porque los aranceles están al doble, de que se encareció la carne porque cerraron la frontera por el gusano barrenado? ¿De qué nos sirve todo eso? Pero a pesar de que lo estamos viviendo, no nos cae el 20. Sí, no. Y además, ¿no? Algunas sociedades les pasa este síndrome de la negación, ¿no? Varias de las tragedias autoritarias en el mundo empezaron por una sociedad que se negaba a sí mismo lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo. Aceptarlo. Y lo aceptaron. Claro. Sí, Chile. pues como dices, los alemanes aceptaron a Hitler, es decir, finalmente, ¿no? Ese es el caso más conspicuo, pero a veces una sociedad se autoengaña. Y yo creo que a pesar de que hoy estamos sobreinformados, que hoy tenemos una capacidad de acceso brutal, automático a mucha información, cada vez somos menos susceptibles, capaces de discernir, claro. de digamos, desmenuzar lo que está pasando, los fenómenos políticos, sus implicaciones y demás. Y creo que eso nos lleva al otro gran problema de nuestra realidad, que es el fracaso de la política. Sí. No como el activador de voluntad, sino como el ácido de la crítica, de la inteligencia, de la pedagogía. Eso creo que ahí es donde estamos. Estamos en un momento paradójicamente muy político, porque pues, todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa lo estamos, el poder se está desnudando. Coincide ese momento muy político, otra vez muy ideológico. Quien pensaba que se habían muerto las ideologías sí. Y que la historia ya estaba. Un momento muy político con un momento muy apolítico. Y el momento apolítico está justamente en esos millones de personas que intencionalmente se alejan de estas realidades, ¿no?
yo, a ver, seguramente le pasó a Rosario, pero en la tradición política en la que yo me formé, por cosas menores que esta, estábamos ya organizándonos para marchar, para manifestarnos. Yo tengo un hijo de 25 años, casi 25 años, y cuando le estoy diciendo, oye, ¿y sí sabes lo que implica que el gobierno pueda meterse a tu celular? Es que y respuestas, por más politizado que sea su respuesta, es que eso no nos va a pasar a nosotros. A lo mejor te va a pasar a ti, porque andas en eso. Pero no a nosotros, pero es que es a todos. Es a todos. O sea, perdón, algún burócrata en el sentido técnico de la expresión, ¿no? Alguien que forma parte de la administración. Un funcionario. Un funcionario, un servidor público que sigue los impulsos de la administración, la racional administración, como diría Weber, ¿no? Un burócrata va a estar viendo, ¿qué está viendo Adela ahorita? A ver, ¿a quién le escribió? ¿Dónde está Adela? ¿Dónde está? ¿A quién le llama? Claro. Y no son casos hipotéticos, creo que aquí te lo contó él. Campaña 2024 a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Santiago Taboada, denuncia anónima por secuestro, desaparición forzada. Sí, que fueron hasta su casa. Van con un juez y dicen, estoy siguiendo el rastro de estas personas que están desaparecidas. Necesito la geolocalización de este teléfono. El juez ve un teléfono, le concede. Durante varios meses estuvo siendo seguido por la Fiscalía de la Ciudad de México y por la policía en cada uno de los lugares en los que estaba. Se enteraron por una filtración, van al amparo y se dan cuenta que efectivamente, sin control judicial, se habían hecho de sus geolocalizaciones. Ahora eso nos va a pasar, nos puede pasar a todos. Sí, pero ¿sabes qué, Rosario? Se quitaron la monserga de presentar la denuncia anónima. Sí. Se quitaron la monserga de tener que ir juez. Se tiraron la monserga de tener que explicarlo en un amparo. Se quitaron la monserga de la estética política, de decir, es un opositor. Ya se las quitaron todas esas cosas. Impunemente vamos a hacer esto. ¿Dónde anda el candidato? ¿Con quién se junta? Con las tecnologías, y hay una película buenísima que se basa en un libro que se llama El estado de la vigilancia. Van a poder ver si estás enojado. O sea, si una manifestación es de rabia o festiva, la van a poder ver medir con el biométrico de tu teléfono, con la cara que le pones, si estás con los ojos enojado, triste. Es eso. Muy contento. Es el 1984 en el 2025. Sí. Y lo más duro es que eso viene de una izquierda. Entre comillas izquierda, porque la izquierda por definición no puede ser autoritaria. De una izquierda, es libertaria. Una izquierda que parafraseando a Miguel Bosé, porque la semana pasada hablamos de Miguel Bosé, construía una utopía en una isla del mar, que se llamaba libertad. Pues resulta que esta izquierda no es otra que la izquierda estatista, autoritaria, que no superó la caída del muro de Berlín, o más bien se quedaron de ese lado del historia. No, y es su gen priista también, ¿no? Es decir, para mí son el nuevo PRI, el dinosaurio se vistió de guinda, es decir, porque a mí lo que me sorprende es que todas estas actitudes, sobre todo, a excepción de la presidenta que viene de esta vertiente de izquierda, pero estas actitudes censoras y demás, vienen mucho de priistas que hoy son de Morena, o de priistas que encabezan las cámaras, las fracciones parlamentarias, bajo ahora el traje guinda. Entonces, es este gen priista autoritario de todos estos priistas que les sale como muy naturalmente. Y a mí me duele, lo debo de decir, el silencio cómplice de compañeros que dieron la batalla por la apertura democrática en este país, que hoy son parte de Morena y que están relegados, no hablan, no dicen, no opinan, no señalan, aceptan todo esto como algo normal cuando fue contra todo lo que luchamos. Simplemente el que se hayan
contados los votos en lo oscurito en la elección judicial, No, era algo sí. que hubiera llevado a movilizaciones en todo el país. Al colapso de... Esa es la otra parte, ¿no? ¿Por qué esta incapacidad de la oposición de mover De conciencias, de mover convocatoria? voluntades? Porque yo lo he pensado, yo digo, bueno, si yo estuviera al frente ahorita de uno de los partidos de oposición, ¿qué haría? Híjole, convocaría a cerrar Reforma, quién sabe, porque afectaría a otros. Pero a lo mejor es la única manera, y nos lo demostró la gente, ¿no? Nos tuvieron paralizada esta ciudad y ya les regalaron su jubilación, bueno, su pensión, el momento en que se pueden salir de trabajar, su jubilación a edad muy temprana, y las encuestas le siguen dando mayoría a Morena en la Ciudad de México, es decir, los costos políticos pues son relativamente muy bajos, pero a lo mejor la gente que está en un ánimo opositor no quiere ir a tomar Reforma, ni quiere hacer una movilización, ni quiere estar en las calles. Todo esto es una situación muy compleja, muy diferente. Tenemos que construir, o se tienen que construir, formas diferentes de hacer política que llegue a la emoción, a la voluntad de sentir que es posible, de que sí es posible construir un proyecto alternativo. No, pero también tiene que ver, si los partidos están en una encrucijada, en una crisis de representación, pero yo también creo eso. La ciudadanía. Tenemos una sociedad cada vez adormecida. Somos muy apáticos, hay que decirlo en primera persona. Y estamos muy aproblemados también, Roberto. Y hay para muchas familias la primera decisión antes que cuidar la democracia es comer. Así es, porque la democracia debiera entenderse como eso. O sea, ¿para qué quiero la democracia? Pues para comer, para tener un buen empleo, para tener vida digna. Para muchos la primera... el primer dilema del día es tener trabajo o no tener trabajo. Sí. Ya luego me ocupo cómo convivo políticamente con los demás, o que mis hijas lleguen en paz, a salvo en la noche, después de 3 o 4 horas en un transporte público de muy baja calidad. Yo creo que se entiende. Y por eso creo que esta parte de la pedagogía de la política probablemente es, por más que no encontremos cuáles son los símbolos o esos momentos, por ejemplo, salir a la calle o un discurso en el Parlamento o un video, por más que no encontremos todavía, en lo que no podemos cejar es en el intento y en el esfuerzo de hacer pedagogía política, de hablar, de liberar, de descomponer los problemas, de tratar de modificar, moldear las percepciones. Y para eso sirve, la ideología no es otra cosa que una serie de principios aplicados a la realidad. Eso que antes era ideología, ahora es esto. Yo analizo la realidad a la luz de estos códigos éticos, de este principio, el bienestar de los demás, la libertad, la igualdad, la justicia social, el bien común, como le quieran llamar. Pero eso es lo que creo que en lo que estamos todavía muy carentes, porque los partidos andamos en otra cosa. Pero yo quería regresar a una cosa, tratando de hacerle la disectomía a la izquierda. Yo escucho en ellos justificaciones, por ejemplo, ¿qué pasó con el Poder Judicial? Oigan, sí fue de neta, o sea, sí están contentos con esto, o sea, con los acordeones y cómo quedó la Corte. Y hay un argumento que flota ahí, el movimiento lo necesita, es parte, ¿no? O sea, como que el movimiento lo que le ayude a lo que le convenga. Esa es una forma de razón de Estado, que el fin justifica los medios, con lo cual todavía es más preocupante, porque no es cierto que el movimiento... medio para llegar a ese fin no es cierto que el movimiento tenga como lógica la transformación de nuestra realidad por más justicia. El movimiento cada vez nos queda más claro que su único objetivo, es la acumulación, concentración de poder, y que excluya a todo lo demás. Esto es la construcción de la hegemonía, de una nueva hegemonía política. No sé si es una hegemonía de partido. Creo que es una hegemonía de un movimiento muy personalista, que no sé si se va a heredar en Claudia o si ya está pensado en herencia a un tercero. En el 2030. El señor Andy,
Aquí le decimos Andy Rosario. No le decimos, ¿verdad? Bueno, como algún morenista antiguo perredista me dijo un día, ¿no? Para justificar todo este cambio de régimen, tenemos que destruir lo que existe para construir algo nuevo. Puede ser razonable. El tema es que eso algo nuevo que están construyendo está terrible. Es decir, fueran cosas mejores para el país, pero estás destruyendo tu poder judicial, estás destruyendo a todos tus órganos autónomos, estás destruyendo la apertura en términos de comunicación, de información, estás convirtiendo a la propaganda en el eje constructor de todo tu movimiento, etcétera, pues entonces no es realmente una transformación en un sentido positivo, ¿no? Es una regresión autoritaria. Alguien aquí pregunta que está las nuevas leyes de la Guardia Nacional. ¿Esto qué significa? ¿Que ya no va a haber policías, va a haber guardia? No, mira, lo que pasa, yo la explicaría en 3 palabras. Cuando se hizo la Guardia Nacional, se le subordinó al mando civil. Sí. Entonces, la discusión siempre fue militar o no militar la Guardia Civil. O sea, le adscribió a la defensa. Luego vino la reforma al transitorio que la regresó a la defensa. Pero cuando la regresaron a la defensa, no ajustaron una serie de procedimientos que estaban pensando bajo la lógica civil. Y empezó a generar muchos problemas, como por ejemplo, si es civil, puede o no puede participar en operaciones de naturaleza militar. Y ahí es donde no estaba muy claro, porque era civil. En pocas jerarquía dentro de jerarquías, el trasvase de personal, porque yo digo que la Guardia Nacional es un uniforme distinto, es un tercer escudo de armas con un traje distinto, nada más que como se configura de manera civil. Ahora están tratando de encontrarle espacio para, más bien, están tratando de limpiar todo lo que había quedado de naturaleza para convertir en un tercer escudo de armas. Es convertirla en una fuerza armada. Porque tienen problemas de mando, tiene problemas de disciplina, tiene problemas de responsabilidad, tiene problemas de lógica de capacitación, de traspaso entre una y otra corporación. Y esto se puso en especial, o se visibilizó porque en los diálogos con el Comando Norte, digamos, nuestro modo de entendimiento militar con Estados Unidos en este hemisferio, pues se preguntaban, ¿no? ¿Y esta cosa qué es? O sea, si puede entrar, ¿puedo usarla como un instrumento de naturaleza militar, compartir información, o es una policía? Y ahí es como en esos idas y venidas. Estaba como en el limbo. Estaba en el limbo porque se hizo civil, se pasó a la Secretaría de la Defensa cuando se modificó el transitorio y ahora lo están regresando para acá. De hecho, es una ampliación del ejército y eso es su realidad. Conclusión de que está en la calle y va a seguir en la calle y tendrá que estar en la calle. Pero a mí lo que me parece realmente como paradójico es que se argumente que no es militar porque va a estar bajo un mando civil. Discúlpame, entonces, ¿por qué estás en contra en los gobiernos de Calderón y de Peña en todo este proceso? Si el mando era civil, los presidentes eran los comandantes de las Fuerzas Armadas, entonces era igual, o sea, el razonamiento de hoy era aplicable ayer y sin embargo volvemos a lo mismo. Pues no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Ahora, ya la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, después de las reformas que se están aprobando, ya no tendrá pretexto para no dar resultados. Se les está dando toda la manga ancha para que, a ver, ten para que, a ver, ahora sí, en efecto nos digas. Claro que sin modificarnos las cifras, porque ayer hicieron una propuesta en la Cámara de Diputados de que hubiera una medición de desapariciones y homicidios pues más o menos objetiva, y la rechazaron completamente, ni siquiera quisieron entrar a la discusión. Ese juego de las cifras, pues es otra vez a su conveniencia. La gran ¿no? manipulación el éxito o el fracaso de la estrategia. Pero a mí lo que me preocupa es en el modelo. A ver, la Secretaría de Seguridad Pública se vuelve una instancia coordinadora de esfuerzos, tanto locales como federales, y en un área centrada en inteligencia.
pero no tiene capacidad operativa. Nada, ni presupuesto. Al final no puede contratar un solo policía. Sí. Está operando, Omar García Harfuch está operando con la policía, con el Servicio de Protección Federal, que es como la bancaria de la Ciudad de México. Sí. Entonces no tiene capacidad operativa. ¿Qué hace? Detectan un blanco, entonces tiene que el secretario, con la presidenta o sin la presidenta, tiene que convencer a la Guardia, tiene que convencer a la Defensa, al Ejército, a la Marina para ese tramo es donde se pierden muchas cosas. No, y además el Ejército que difícilmente se deja convencer en una lógica diferente a la que ellos tienen, ¿no? Y ya no es una lógica de mando, es una lógica más bien de negociación, del despliegue de las botas en el suelo. Tiene algunos instrumentos, como está concentrando los subsidios. Y ahora va a tener funciones de inteligencia. Inteligencia, que yo creo que eso está bien. Eso está bien en cierta parte. Ahí hay una confusión conceptual. Le asignan el anterior CISEN, pero es una instancia de seguridad pública. Entonces, la lógica, la experiencia indica que tienes que separar la inteligencia de seguridad pública de la inteligencia de seguridad nacional, porque pues, no son lo mismo, ¿no? Son riesgos, amenazas diferentes, son realidades distintas, y no necesariamente lo que amenaza la seguridad pública es una amenaza de seguridad nacional y viceversa. Y toda la parte que yo no termino de ver dónde está la contrainteligencia a las dos inteligencias. Y los tramos de contrainteligencia son muy importantes, pues, porque también te pueden estar engañando. Pues, ¿no? En las épocas anteriores, el Estado Mayor Presidencial hacía contrainteligencia a la inteligencia militar, de lo que a la ejército. Inteligencia del CISEN, a la inteligencia de seguridad pública, pues para que el presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tuviera un poquito más de información. Entonces, todas esas, otra vez, racionalidades, las empiezan como a confundir y no sé dónde vaya a parar. Sí, nos tendrán que dar muy pronto resultados, ¿no? Es decir, están obligados, y como bien dices, resultados no es esconder las cifras de homicidio en otros delitos dolosos de naturaleza violenta que afectan a la vida, la dignidad y la libertad de las personas. Híjole, mano, cabrón, sí. es otra gráfica, ¿no? A ver, delitos dolosos. Mira qué gusto. Desapariciones. Crecieron. Y otros delitos de naturaleza dolosa que afectan a la vida y la... ¿Cuáles son? ¿No? Pero bueno, es propaganda. Digerirte los datos en tres láminas, propaganda, porque no pueden aceptar que las cosas van mal y que no lo están haciendo bien. Y ahí están. Yo creo que además del problema de los ingresos, un error catastrófico que va a cometer la presidenta es comerse la deuda de Pemex. Una parte de la deuda, dicen, ¿no? No toda, porque sería inviable totalmente. Es un error catastrófico, nos va a costar mucho dinero y además hay que empezar ya a computar, no lo hacen las cuentas nacionales, ni tampoco lo hará el gobierno, pero este déficit oculto, que es el monto de lo que nos cuesta poner las infraestructuras a punto, es decir, las carreteras, las calles, los puertos, todo lo que aquello en lo que no se invirtió. Entonces, al diferencial entre ingresos y gastos, más la deuda, incluyendo la nueva deuda pública que va a hacer Pemex, ahora agrégale ese déficit que es el dinero que tendrías que invertir. Que 6 años, 7 no se ha invertido en el mantenimiento de este país. Entonces, si tú sumas el déficit, más la deuda, más ese monto de tener las infraestructuras, de regresar a las infraestructuras. Al estado en el que la encontraron. O al estado funcional, pues. Sí. Ahí están los hospitales cayéndose, ahí están las escuelas. Las carreteras, las calles de las ciudades, México, o sea, por favor. Para los que vienen de vacaciones. O la ciudad inundada, porque no hay desasolve, obviamente. Todos esos temas que no, de mantenimiento. Vamos, a la gente que va a viajar, calcúlele 2 horas y media para ir al aeropuerto, entre otras, no solamente está lloviendo, sino que está completamente inundado y los baches. Entonces, esas tres cosas, esos tres componentes, el gobierno gasta más de lo que tiene, el gobierno va y pide prestado, el gobierno trata de salvar una mala gestión, pésima gestión de Pemex del sexenio anterior, que hicieron todo menos producir algo, y ahí agrégale lo que tendríamos, es como si fuera una casa. Gastas más sí, ¿no? Es muy fácil. De lo que entra. Estás bien endeudado por las tarjetas y tal.
Y además ya le hace falta remodelación en la casa. Eso lo tienes Se que te poner está cayendo. lo tienes que poner en una suma. Y ese es el estado real de la economía. Es el estado real de la economía. Y eso ya es una bomba de tiempo con la presión del gasto que tienes y los enormes riesgos y certidumbres globales. No estás atrayendo inversión, etcétera. En un momento que parecía, por lo menos, soñado para México. Estados Unidos rivalizando con China por la hegemonía del mundo. Tú lo único que tenías que hacer es levantar la mano. Aquí estoy. Bien cerquita. Aquí, seguridad, agua, energía eléctrica barata, mano de obra capacitada, logística. Y no había más que hacer eso. Pues en lugar de hacer el nearshoring, le hicieron el shoring a los niños del fentanilo. Sí. Sí. Eso es lo que hicieron, pues, ¿no? A Andy. Aquí le decimos Andy, bueno, yo le Pues digo. sí, pues yo creo que en todos lados. Allá no, ya le dicen Andrés Manuel. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y qué? Tú, por cierto, vas al aeropuerto ya o te veo el No. próximo jueves. Me voy hasta la próxima semana. Por eso pregunto, ¿el jueves estás? El jueves ya no estoy aquí. ¿Y entonces con quién vamos a platicar? Con nosotras. Perdón, pero Pero pues, ¿qué? Oye, pero hay que platicar esto que señalaba Roberto. Este uso de nuestras luchas históricas como mujeres, como feministas, para consolidar toda esta visión autoritaria. Porque yo pienso, y siempre digo paridad, ¿para qué? 3 mujeres en 3 cargos fundamentales: Presidencia de la República, Presidenta del Consejo General del INE y del Tribunal Federal. 3 mujeres encargadas de sepultar la democracia en este país. ¡Ah, caray! ¿Para esto luchamos? Digo, está la excepción extraordinaria de la ministra Norma Piña y su dignidad, y me quito el sombrero, pero al final de cuentas se está utilizando una lucha para ir contra nuestros propios derechos. Mujeres, mayoría en la Cámara, defendiendo a Cuauhtémoc Blanco, utilizando el tema de violencia política de género para amordazar. Y está el caso de esta ciudadana, que no lo mencionaste, que se le ocurrió decir que una diputada había llegado ahí por ser esposa de alguien y pues le cayeron con todo también a una ciudadana. Es decir, creo que, y utilizando el concepto de violencia política de género, y siendo el tribunal electoral el que ahora ya resuelve sobre estos asuntos. Decidida Entonces, por una mujer. Además, entonces creo que ojalá que vamos a estar solitas podamos platicar sobre esto. No, y además, y perdón que me meta en la conversación del próximo jueves. Mujeres trabajando. Mujeres trabajando. Yo creo que todos los avances de igualdad sustantiva, todos, paridad, en fin, estas figuras, todo este andamiaje para prevenir y castigar, reprimir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, necesita una reflexión crítica desde las mujeres. Sí, claro. Porque, no es para esto. No, Sí, claro que no. no, por eso te digo, se utilizan en contra de nosotras mismas. Pero además nos acaba de reprobar la CEDAW a la delegación mexicana, y entre otros temas, y me gustaría mucho platicarlo, es prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo afecta fundamentalmente a las mujeres la prisión preventiva? Entonces, no hay perspectiva de género. No hay perspectiva de género. Entonces, el informe que presentó el gobierno mexicano, dijo la CEDAW, no me estás respondiendo satisfactoriamente, necesito que vayas y consultes. Ya abrieron un observatorio, ya vinieron aquí, tomaron medidas, pero eso no había pasado. México iba avanzando en cuanto a los derechos de las mujeres, ya estamos cuestionadas a nivel internacional. Sí. Entonces creo que sí vale la pena una reflexión en toda esta lucha, y además paradójicamente una lucha que se dio desde sectores progresistas para ampliar estas libertades, y hoy desde, en efecto, la supuesta izquierda se utiliza en contra de un avance democrático. Por eso creo que ahora no es izquierda o derecho, son demócratas contra autoritarios. Por ejemplo, otro caso, en la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc se disputó la nulidad de la elección. La candidata perdedora
acusando de violencia política de género Así a la es. candidata ganadora por un debate en el que se contrastaron posiciones. Sí, pues Una sí. mujer denunciando a otra mujer por violencia política de género, pero con el fin de revertir un resultado electoral. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos Sí, todo tiene que- repensarse, Sí. porque el riesgo es que se deslegitime Claro. No, bueno, porque cuando realmente vas y denuncias violencia política de género, te dicen, híjole, no se acredita, no se... hay como un límite a partir del cual sí ya se configura esa violencia, y es tan sutil, tan imperceptible a veces, que a lo mejor uno lo vive como violencia política de género, pero los órganos jurisdiccionales no lo acreditan de esa forma. Entonces, había sido bien difícil hasta ahora que se ha convertido en Era algo muy tan fácil. fácil. Yo, por ejemplo, sí ante las autoridades electorales demandé violencia política de género, de un spot de Morena, en donde a mí nadie me había sentenciado, nadie nada, y dije, esta es violencia política de género ejecutada por un partido político en este país. Y me dijeron en ese momento las autoridades electorales que no se configuraba esa situación. Y ahora... No. Ahora si te las reparten como pan caliente, pues sí está muy complicado. Por descripciones que esta lucha. físicas, ¿no? Que es el... Ajá. No, y bien que a Xóchitl, ¿qué le decían? Sí, No sí. les parecía violencia política de género decirle de manera despectiva por su condición física. No, y bien que en los debates jamás se mencionaba el nombre de Xóchitl, se le decía la candidata del PRIAN. ¿Eso no era violencia? Claro que es una violencia. Entonces, la doble vara. La doble ¿Cómo vara. se Siempre refiere? se miden con una vara distinta a todos los demás. Noroña, ¿cómo se refiere a sus compañeras Bueno, senadoras? Digo, hay muchos ejemplos, pero sí vale la pena que haya una reflexión de ese lado, del lado de las Que nos mujeres. quieren a todos como Noroña tuvo al ciudadano pidiendo disculpas e hincados frente al poder. Pero no lo van a lograr, habemos muchos y muchas que no estamos dispuestas a eso. Sí, contra los ciudadanos libres ¿no? Se les hincha el pecho, Y pero contra los vulnerables. narcos se achican. En ¿no? la... Que cuando regresas, Gil, ya mejor. El verano es largo, muchachos. No, solo no estaré 2 jueves. El verano es largo. Pero me conecto. Catrín, sí, Me conecto, Para que platiquemos de este tema. Que Sí, tanto, me pues, conecto. pusiste Digo, tú en la Van a mesa, tú ser lo que pusiste en la mesa. Tus 6 de la tarde. Más o no antes, ¿no? Son las 9. Pues es que no sé 4. qué hora ya te gusta, las 4. 9, las 10, todo se Ay, sí, tiene yo- que hacer a contentillo de Gil. A ver, sí voy a decir, sí, Abusas del cariño. me siento agraviado. A mí me pone, deja contarte por qué estamos en esta discusión. Todas las personas, bueno, muchas personas con las que nos siguen habitualmente me dicen, es que el mejor horario es las 11, porque ya llevé a los niños, porque ya mandé al baquetón a trabajar. Las señoras es la que... a mí, estoy hablando... Mira, Roberto Gil, no puede, porque a las 9:30 no es hora. A las 9, ¿por qué? Todavía ando ahí en el ajetreo. A las 11 está muy bien, ya tengo mi cafecito. Entonces, yo he venido pugnando para que fuera a las 11. Porque Germán quiso, porque Las pues, 9. tenía Es que diputado. ir. Se tenía que ir. Entonces, pues ya quedó a las 9. Pero pues Y ahora... nos estamos yendo a las 11. Hoy fue a las 10 para Sí, que porque estén estaba el contentas. señor que explicando Muy todo el interesante, tema, muy además, padre. muy Sí, interesante. Su explicación muy donde concreta. manda capitán no gobierna marinero. Y Entonces, luego dicen que ¿por qué quitamos a Germán? No, lo quitamos. quitamos. ¿Has hablado con él? Sí, Ya está mejor, ¿no? ahí va. Ahí va. ¿Que estaba enfermo? Sí. Sí. Ah, caray, no Pero ahí sabía, va. porque yo lo sigo ahí en las redes y lo veo siempre muy activo, Sí, pero ahí no... No en es la su cuenta, red, ¿eh? ¿No? Ah, ¿No es no. su cuenta? Germán Martínez Parodi no es su cuenta. Ah. Yo creí que sí, que porque le contestan, no, diputado, no sé qué, y ahí No es trae su- el debate. No es su cuenta. O sea, no tiene él no cuenta tiene, de X. él no tiene cuenta de X y la verdad es que sí te genera la confusión. Sí, Claro. yo pensé que era él. Porque es aguerrido. No, es siempre aguerrido. está ahí dándole aunque el- yo detecté que no era él porque no le pone acento al apellido. Ah, no, entonces. Y Germán sí le pone acento a su apellido, entonces se llama Cázares Cine. Que las 10 está bien, otros dicen que a la hora que usted quiera, otros dicen así. No se ponga Dice, sus que modos. estaría buenísimo los tres, Germán, Roberto y Rosario. Pues ya. GRR.
Grr. Gruñones. Sí. Los del grr. Pues eso, muchachos. Hoy no Pues ustedes tuvimos- me dicen, pero díganme ya un horario para yo poderme organizar adecuadamente. Ya. Tú di, ya. Todo pues, depende de todos- Germán. si todos Hoy vamos- hablo con Germán, hoy les Ok, aviso a ver ok. si quiere volver, si todavía se va a tomar el verano. Si va a venir a descansar de las vacaciones, porque ya ves que uno luego Exacto. llega a descansar de las vacaciones. de las sesiones del Congreso. Bueno, podemos comer antes de que te vayas. Mucho que platicar, Sí. creo yo. ¿O no? Sí. Aunque no sé si vas a poder. Dicen aquí que estoy enamoradísima de ti. Sí, pero su esposa lo Bueno, sabe. lo candidateaste para la corte. Aquí se destapó. Sí, cuando yo dije Era cómo nuestro habían candidato. eliminado a la mala Roberto de las Imagínate. listas, Ay, qué porque les da ministro miedo tendría. que el No, pueblo imagínate. votara por él. Entonces dijo el representante Guinda que afortunadamente, y tú dijiste, ¿qué pasó si este era nuestro candidato? Dije, no, pues ahí está, desde ahí se Sí, vio dijo la mala. afortunadamente, ¿eh? Sí, Sí. El diputado contratista. él. ¿Te acuerdas que tú sacaste los contratos y Sí, todo? sí, Y el se los diputado acaban de sacar en la contratista. Cámara, creo. Pero el tema es cómo a la mala quitaron a gente como tú que hubiera garantizado cierta independencia. Aunque quién no sé qué hubieras hecho ahí en esa soledad, pero bueno, algo habrías de No, hacer. imagínate que viniste. Las cosas pasan por algo. Sí. Eso dice mi mamá. ¿Sí? Por cierto, hoy es cuando mi mamá. Ay, Oye, felicidades. Hoy cumple felicidades. 70 años mi mamá. Felicidades, qué maravilla. qué padre. Sí, hoy es. Qué gran mesa. Qué bueno que pasaron a Rosario con un caballero como Gil. Mira, yo no sé si me estoy derechizando o qué, pero ya coincido Sí, mucho acá ya. con los compañeros. No, aquí estamos en el ¿cómo se llama? En el A partir de que somos demócratas versus Sí, autoritarios. ya no hay supera- derecha e izquierda. supera No, es que yo cualquier- veo en mis redes, ya ves que te dicen que tú vas seleccionando a quién seguir y tal, y bloqueas a los que no te gustan, y entonces estás oyendo lo que quieres oír y estás leyendo lo que quieres leer, y yo digo, ay caray, yo ya le sigo a Es eso. puros Demócratas, antes éramos liberales, adversarios políticos. Demócratas, liberales, republicanos, o republicanos en el ¿Tú has sentido de... descubierto que hay panistas divertidos? Ay, sí, y aparte muy pensantes y demás. Y... Divertidos la sobre verdad. todo. Sí, muy divertidos. No, muy y gente de pensantes, altura, y han sido sí. demócratas que también Porque en han general el PAN luchado por la es luego democracia en este aburrido. país. Somos aburridos. Pero no, tú Medios no. tetones. Sí, un poco, pero tú no. Bien peinaditos. De El zapatito Catrín. boleado. Exacto, el Catrincito. No, pues, Sí, son muy acá, Sí. muy bien portados. Todos bien sí, portados. Bueno, pues gracias, muchachos. Es así Gracias. como concluye. Es así como concluye. ¿Algo más? ¿La No el producción, algo programa. más? Pues es que no queremos que se vayan, pero vamos con Débora Suárez. Ah, Que leas, que que lea, leas, que lea. que leas. ¿Qué, manita? ¿Qué? Que leas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió de última hora? ¿Qué? Esto, en otros temas. Espérenme. No baja, Gisela. Ah, que a qué huele Gil. ¿A qué olerá Gil? ¿Que qué loción usas para comprarlo y ponérselo a su almohada? ¡Vámonos! Esa sí está, pero ¿A qué bien hueles, Gil? sugestiva. ¿Qué loción usas? ¿Qué loción usas? Una que se llama Intense. Wushi, Intense. Ah, Sí. ok. Intense. de El Fifi, Gucci. ya El ves. Fifi. Uso la de la saga. Esa deberías de estar A usando. mí me lo regaló ¿Para qué se te Adela. regaló Oye, entonces? el Tengo otro día dos. fui a una comida con Lucerito mamá ¿Y? Lucerito hija, pero mamá abuela y Lucerito nuestra Lucerito, no la hija Lucerito. O sea, Lucero. Lucero, nuestra Lucero y doña su mamá. Ok. El caso es que le dije, oye, es que después de la entrevista que les hizo Adela, yo vi que les regaló el perfume y a mí, Fui a yo que demandar el voy mío. cada semana, no me regalaba, a mí no me había regalado, y ya me dio uno y me dice, ay, sí, qué padre, y platicamos ahí de la entrevista. Es encantadora, ¿no? Sí, la sí, verdad que es sí, sí, encantadora. Muy divertida, es Muy, Lucero, muy. además. Y la mamá también le encanta Hace la mucho que bohemia. no la veo, pero sí le encanta, Sí, le le encanta. encanta la bohemia y cantar y todo, padrísimo. Porque me dice, es que Rosario, tú ibas al cantabar de Algabana que tenían ellos, ella, mamá Lucero, grande, sobre Insurgentes había un piano bar y ahí era pura bohemia.
Que a mí también me gusta. No, ya sabes que esos lugares se han ido acabando poco a poco. Ya quedan pocos. Ya quedan. Ahora hay uno que se llama El Despecho, que aquí nos paguen sí. que nos paguen la promoción. mi querida Hoy es Adela. jueves de la sala del despecho. Te queríamos puedes llevar ir a- las que era Hay la que- semana pasada y la no semana quisiste pasada. ir. No, Hay que llegar ese temprano. sí hay porque que está ir. Hay que lloviendo. ir, yo ya Sí, fui. Pero y además Yo te también. toca cantar, creo que en el 1500 o algo así, ¿no? No, pero No, ya- pero te dan micros de que no mentirosos funciona, y sí. entonces Puedes está divertido. cantar como quieras. Es el Ay, mejor. vamos, ¿no? Sí. Vamos de despecho. Vamos de Sí, despecho. sí, Nos se está pone haciendo bien. mucha falta. Sí, se pone bien. Un poquito de liberación. Dice Mariela Peña, ojalá muchos hombres fueran tan inteligentes y respetuosos como Gil. Lo Es que lo admiro, están señor. contrastando mucho con mucha grosería que hay de Luego, De que Marco pronto, Antonio déjense. Arroyo, bien Roberto, eres un caballero y galán. Saludos y un abrazo. Muchas Hombre. pura finura. Se agradece, aquí. se agradece. ¿Ya ves por qué me pasé del martes al jueves? Y pero no, lo que no sé son los compañeros de la producción. Sí, ¿Verdad? claro. ¿No? No, Catrín, pues gracias. Hablamos. Gracias, mi querida Adela, mana. como siempre, mi Oigan, vida vamos querida. con Débora y volvemos. Especie de Altara Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, la agencia antidrogas de Estados Unidos, se dio cuenta de que el cártel Jalisco Nueva Generación había llegado a Los Ángeles, California,